En días recientes se conmemoró 10 años de la guerra criminal contra Siria. Ya va una década que el pueblo sirio viene resistiendo una embestida criminal, terrorista, que muy bien pudo disfrazarse en sus primeros momentos como una especie de rebelión popular contra un supuesto gobierno tiránico, represor. Así los medios internacionales daban inicio a lo que en todo el mundo árabe, no solamente en Siria, en muchos países árabes, se denominó como la primavera árabe. Y si bien es cierto que las motivaciones iniciales eran genuinamente populares, reivindicativas, de crítica y de exigencias contra algunos gobiernos tiránicos de la región, especialmente en Túnez, en Egipto, en Arabia Saudita, no así ocurrió en Libia y en Siria. Se aprovechó un contexto regional para disfrazar una estrategia militar muy bien orquestada, planificada con mucha antelación contra Libia y Siria. Y así se iniciaron manifestaciones populares que, si bien, repito, tenían banderas legítimas, detrás estaba el puñal del terrorismo y la estrategia militar estadounidense que posteriormente se develó. Rápidamente, seguida de las protestas militares y los cambios de gobiernos en Túnez y en Egipto, se erigió un aparato militar repentinamente muy bien pertrechado, muy bien armado, en Libia y en Siria. Y se inició toda una embestida militar contra las Fuerzas Armadas sirias, el aparato gubernamental, instituciones públicas y la población en general. 10 años, una década de sufrimiento, de terror, de guerra multidimensional, porque no solamente se limitó a que Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel armaron y crearon al Daesh, como bien lo reconoció Hillary Clinton. Crearon al Daesh, decía ella, y se les fue de las manos. El Daesh, el mal llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, por cierto, es una extinción de Al-Qaeda, y Al-Qaeda es una extinción de la hermandad musulmana. No, fue muy bien planificado. Lo que se les fue de la mano a Estados Unidos y a sus países aliados fue que no pudieron derrotar a tiempo al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y rápidamente devino en una embestida criminal, terrorista, multidimensional, con sanciones, bloqueos, acciones militares directas, bombardeos por parte de Estados Unidos contra las Fuerzas Armadas sirias ante el avance que ellos tenían frente a los grupos terroristas que habían armado ya. 10 años de sufrimiento del pueblo sirio, 10 años que hoy han quedado más que develados. En los primeros años se les cayó la careta a los Estados Unidos y se vio la verdadera estrategia geopolítica, que no se limitaba a Siria, sino a toda la región. Un cambio geopolítico urge para Estados Unidos, puesto que ha venido perdiendo espacios, terreno en la región frente a China, frente a Rusia y frente a lo que representa hoy una potencia media en la región, como lo es Irán. Entonces Estados Unidos tenía que cambiar el panorama, tenía que dar un golpe sobre el tablero y expulsar a Rusia, China e Irán de toda la región. ¿Por qué? Lo que había iniciado no en 2011, sino mucho más atrás. Lo que había iniciado ya desde la guerra del Golfo en Irak, ese experimento de Estado fallido, del caos, de la división de Irak, había fracasado, entonces quiso ser retomado en Siria y en Libia. En Libia hoy, un país partido en varios estados, cada tribu posee el control de su región, pero en Siria no pudieron recrear la misma situación que en Libia. No pudieron recrearla, quizás porque las condiciones no estaban dadas para los Estados Unidos pretender reeditar lo que se hizo o el experimento de otros países, como el caso de Libia en Siria, o como el caso iraquí en Siria. En Siria existía un gobierno popular querido por su pueblo, existe un gobierno popular querido por su pueblo, con todas las deficiencias y críticas que pueda tener el pueblo sobre algunas acciones del gobierno. Sin embargo, existe una conciencia común y generalizada
de que el enemigo que enfrenta al pueblo es mucho más poderoso. Es Estados Unidos, es Israel, es el fundamentalismo islámico que pretendía caotizar Siria y partir en Siria en 1000 pedazos, crear cerca de 3, 4, 5 estados en Siria, califatos, monarquías, republiquitas, al favor de la estrategia imperial y sionista que procura extenderse, en este caso Israel, por toda la región, apropiarse de más territorio sirio y de toda la región, tal como ellos lo han planteado desde hace mucho tiempo. El Herz Israel va desde el Éufrates al Nilo. ¿Qué significaría esto? Extenderse entonces, tomar el Sinaí de Egipto y tomar casi toda Siria y tomar parte del territorio iraquí, naturalmente toda Palestina y todo el Líbano. Y esto procuraría una guerra infinita contra lo que ellos han venido cultivando allí y justificando en los medios. Ellos dicen estar allá para luchar contra el terrorismo que ellos mismos crearon, pero crearon para derrocar a los estados nacionales, caotizar los países y después servirse esto como justificativo para estar presente perpetuamente allí, combatiendo supuestamente a los grupos, a los demonios, a los Frankenstein que ellos habían creado. Pero en Libia fracasó ese experimento, el pueblo resiste a toda esta embestida, que no se limita a los militares terroristas, que por cierto ya han sido derrotados en el terreno militar, pero subsisten grupos de ellos que se protegen, que se entrenan, que encuentran cobijo allí en las bases militares estadounidenses, una al norte donde están los campos petroleros que fueron tomados por Estados Unidos, los campos petroleros sirios, al centro de Siria y al sur, fronteras con Jordania. Allí se entrenan los grupos terroristas y siguen siendo lanzados para perpetrar acciones terroristas contra las fuerzas sirias. Sin embargo, militarmente ya han sido derrotados y solamente le queda a Estados Unidos mantener esa estrategia del caos y del desorden para seguir presente allí. ¿Hasta cuándo durará esto? No sabemos. Ya va una década. El pueblo sirio resistió, el pueblo sirio venció, pero va una década de mucho dolor, pero también de una gran lección de patriotismo, de coraje que ha demostrado el pueblo sirio, pero las Fuerzas Armadas sirias. La doctrina militar, como decía un amigo del ejército sirio, ha sido impresionante. La doctrina militar nacionalista, patriótica y efectiva del pueblo sirio ha sido impresionante. No han podido, no podrán, estoy seguro.